sería el segundo año consecutivo con una caída en la industria. Luego creemos que casi que por el solo efecto estadístico a favor, en el 2010 va a tener una ligera recuperación. En todo caso no la vemos creciendo más allá del 3-4% en el 2010, lo cual es una muy mala noticia para el sector industrial colombiano. Muy bien, veo que le preocupa mucho el tema del desempleo. Dice en reiteradas ocasiones que es el más alto de América Latina, 12%. ¿Va a seguir aumentando el desempleo? Pues estamos en una cifra promedio histórica del 2009 del 12%. El gobierno pues ha sacado pecho a decir que la cosa no está tan mal porque no tenemos el 14 y el 16% de décadas anteriores. Creo que es un magro consuelo. Creemos que no solo es un problema elevadísimo de tener 2.5 millones de colombianos en desempleo abierto, sino que la tasa de subempleo bordea el 50-60%, y ahí en eso hay un dato factual irrefutable que habla de un problema estructural en el mercado laboral colombiano, y es que tan solo 1 de cada 3 colombianos están cotizando activamente al régimen de seguridad social. De allí la crisis y la emergencia en el campo de la salud, de allí la crisis que estamos viviendo en el fondeo contra directamente el presupuesto del pago de pensiones, que ya se comen cerca de 4.5 puntos del Producto Interno Bruto. Así que creo que detrás de todos estos problemas, el hilo conductor en Colombia se llama elevadísimo desempleo, elevadísima informalidad, e infortunadamente ni Uribe 2 ni Uribe 3 le están poniendo el cascabel al gato. ¿Pero seguirá aumentando? No, yo creo que en este momento, como estamos hablando de recuperación, va a tener ese techo del orden del 12%. Creemos que en promedio debería caer medio punto porcentual a lo largo del año 2010. Cerraríamos con una cifra cercana al 11-11,5. En todo caso, creo que es un problema serísimo. Te doy un dato. Colombia es el único país de América Latina que creció de forma sostenida y muy bien entre 2003 y 2007 a tasas del 5.5 y fue incapaz de romper la barrera del 10% de desempleo a la baja, promediando entonces unas cifras muy preocupantes del orden del 11% de desempleo. Eso es sencillamente un problema estructural que no se ha querido visualizar y no se ha querido atacar, o no se ha tenido la fuerza política focalizada en eso para hacerlo. El otro tema que le preocupa mucho es el del déficit fiscal. ¿El próximo presidente, sin importar quién sea, va a tener que hacer una reforma tributaria? El próximo presidente de Colombia en agosto de 2010, que ojalá llegue con capital político fresco para gastarlo en lo que corresponde, que es hacer esas reformas estructurales, en nuestra opinión debe atacar 3 problemas centrales. El primero, el que tú mencionas, una reforma tributaria de carácter estructural. Todos sabemos a qué se refiere eso, es decir, taponar las exenciones y, infortunadamente, tener que subir el IVA en un punto para fondear ese descalabro que se ha generado en el campo de la salud y en el resto de los sectores. Número 2, va a tener que enfrentar un problema de flexibilización del mercado laboral y conquistar de alguna manera una mayor formalidad en Colombia. ¿Cómo se hace eso? Refondeando de forma diferente, que en la manera que ya lo hemos explicado en detalle, los llamados parafiscales, y también el taponamiento de las exenciones al capital, pues hará que se incremente la demanda por el trabajo formal. Y tercero, va a tener que encarar este gravísimo problema de la crisis en el sector salud. Ello exige de alguna manera sincerarnos. Yo he dicho que Colombia es un paciente enfermo, esquizofrénico en el campo de la salud, porque queremos tener servicios como en Dinamarca, pero fondeados con los magros recursos de Cundinamarca. Vamos a tener que solucionar ese problema de esa esquizofrenia, y si realmente lo que la Corte Constitucional manda es cobertura universal y servicios ilimitados, que es en la práctica lo que está ocurriendo en Colombia, pues vamos a tener que allegar, como en Dinamarca, los recursos para fondear eso, y eso se llama alza de impuestos. De lo contrario, no todo se puede incluir en el POS. Exactamente, o sea que los sinsabores, digamos, de las últimas semanas es que los ministros, los decretos dicen una cosa, pero después el presidente sale a decir que en últimas en Colombia tenemos, como lo quiere la Corte Constitucional, sin preexistencias, servicios ilimitados y cobertura universal. Pues ni Obama ha podido hacer eso, ni los 15 años de discusión en los Estados Unidos han llevado a un equilibrio en el campo fiscal que permita cumplir con eso. Si Colombia, digamos, de alguna manera ha solucionado eso sin pensar muy bien en su fondeo, pues creo que nos llegó el momento, como lo ha mandado la Corte, que a partir del 2010
hay homologación del POS y cobertura universal, de buscar dónde van a estar esos recursos. De lo contrario, mira, las tasas de test están reventadas a tasas del 9% en el benchmark, cuando esa misma tasa debería estar por lo menos 200, 300 puntos a la baja. Eso implica que todos los colombianos estamos pagando 7% real en el fondeo de una deuda pública que ya bordea 46 puntos del producto. Entonces creo que llegó la hora de menos discursos, más cifras y más soluciones para ver cómo vamos a sincerar y acabamos con esta esquizofrenia en el sector de la salud. ¿Se caen esos decretos de la emergencia social en la Corte? En opinión nuestra, por supuesto. ¿Cómo es posible que el gobierno vaya en diciembre a aprobar una reforma tributaria? El propio Congreso se la aprueba, pero en enero se abroga una reforma tributaria para subir los recursos, entre ellos del 3 al 16, el impuesto al IVA en la cerveza. Claramente han debido ir al Congreso y en nuestra opinión, una vez la Corte Constitucional salga del berenjenal del referendo, pues se ocupará de este tema y pues 2 y 2 son 4. Creo que habiendo aprobado recientemente una reforma tributaria, el gobierno no podía hacerles 15, ni más ni menos que en la discusión de cara al país y al Congreso de cómo vamos a solucionar el tema de la seguridad social en Colombia. Y si se caen, entonces, ¿qué va a pasar con todos estos hospitales públicos? ¿Se van a quebrar? Pues en parte lo actuado ya estará. Habrá habido 3 meses de ingresos adicionales en los llamados vicios, pero por eso te digo que muy tempranito en agosto quien llegue va a tener que ponerle el cascabel al gato de la salud. Finalmente, bueno, estamos viendo en el mundo que hay unos serios problemas en Europa, con Grecia, con unos países que podrían estar a punto de dejar de pagar su deuda soberana. ¿Eso nos debe importar acá? Por supuesto que hay unos vasos comunicantes muy serios a nivel global y la cuarta economía europea, España, está haciendo turbulencia sobre la posición del euro y habrás visto que ha caído de 1,50 a niveles de 1,38 por cuenta del temor precisamente de honrar ese tipo de deuda. Así que todo esto está conectado. Afortunadamente el caso de Colombia no es tan grave en el sentido de que primero el nivel de deuda pues no son ni 70 ni 100 puntos del PIB como lo tienen algunos de esos países de la Unión Europea, pero sí estamos bordeando 46 en el total de deuda bruta pública, y en la medida en que suban las tasas de interés, como seguramente ocurrirá en la segunda parte del 2010, no solo en Colombia sino a nivel global, eso empieza a gravitar sobre el servicio de la deuda de Colombia. De allí la importancia de dar una señal de sostenibilidad y en particular de poner las cuentas fiscales de Colombia por lo menos en superávit primario. ¿Qué quiere decir eso? Que antes del pago de intereses el país debería estar en rojo, en negro y no en rojo. Hoy día estamos en cerca de un faltante de 1 punto del Producto Interno Bruto antes de pasar a honrar el servicio de la deuda. Colombia en el año 2006-2007 logró por primera vez en 10 años que esa cifra fuera positiva en 1%, pero fue flor de un día y enos aquí parados en el 2010 esperando un negativo del 1%. Ese es un esquema Ponzi, es un esquema en el cual el gobierno tiene que emitir deuda para pagar intereses. El ideal sería de alguna manera no tener que emitir deuda para pagar intereses y tener por lo tanto un superávit primario en un déficit primario. Ahí se resume, digamos, los grandes desafíos de Colombia. Ahora, en el contexto de América Latina, si nos queremos sentir bien, pues baste compararnos con las repúblicas bolivarianas que están cayendo en unas crisis de crecimiento, de energía, de credibilidad, y en ese sentido pues Colombia afortunadamente está en el lote que va para arriba, pero nos han sacado una ventaja muy grande países como Chile, el mismo Perú, Brasil, y Colombia está rezagado allí en ese lote correcto, con un norte bien orientado, pero con unas ejecutorias todavía muy pobres, especialmente en el campo fiscal. Muy bien, pues doctor Sergio Clavijo, presidente de ANIF, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Hora de Negocios de Caracol Radio. Mucha suerte mañana en este seminario macroeconómico que organiza ANIF y de desarrollo sobre esto que estamos hablando, recuperación internacional y local en este año 2010 y qué tan sostenida va a ser. Muchísimas gracias.